En casi cada rincón del planeta, es un pilar de la gastronomía, un alimento tan común que su ausencia es más notable que su presencia. Sin embargo, en los cimientos de dos de las religiones más influyentes del mundo, yace una prohibición absoluta, un mandato divino que ha marcado a miles de millones durante milenios. No comerás cerdo. Esto no es un simple consejo dietético, es una ley grabada en textos sagrados, una línea divisoria entre lo puro y lo impuro. ¿Cómo un animal tan fundamental se convirtió en un tabú tan poderoso? La respuesta que creemos conocer es solo la superficie. La explicación más común parece lógica: la salud. Se nos dice que los cerdos portan parásitos como la triquinosis y que en un mundo sin refrigeración, prohibirlos era una medida de salud pública. Suena convincente, pero es una respuesta incompleta. Si la razón era puramente sanitaria, ¿por qué singularizar al cerdo con tanto fervor? Otras carnes representaban riesgos igualmente mortales. El ganado podía transmitir ántrax, las aves salmonela. ¿Por qué la ley divina se centró con tanta precisión en este único animal? La especificidad del mandato es la primera grieta en esta explicación simplista, una pista de que ignoramos algo fundamental. El misterio se profundiza al observar el panorama cultural de la antigüedad. La aversión al cerdo no era universal en el Medio Oriente. Para muchos vecinos de los antiguos israelitas, filisteos, cananeos, el cerdo era una fuente de alimento común, a veces incluso ritual. Esto anula la idea de que la prohibición fue una simple respuesta al entorno o a un conocimiento sanitario regional. Fue una elección deliberada, una declaración de diferencia radical. En un mundo de identidades tribales, donde la asimilación era una amenaza, lo que comía se convertía en una declaración política. La prohibición era una frontera invisible que separaba a un pueblo de sus vecinos. Aquí es donde debemos abandonar las explicaciones sencillas. La verdadera razón no es una sola cosa, sino una convergencia de factores. Es una historia que entrelaza la ecología del desierto con la política de imperios y la psicología de la identidad tribal con una profunda cosmología simbólica. La prohibición del cerdo no se trataba solo de evitar una enfermedad, se trataba de definir la realidad. Era una forma de imponer orden en un mundo caótico, de separar lo civilizado de lo salvaje y, lo más importante, de separar a un pueblo elegido de las naciones que lo rodeaban. Es un código que espera ser descifrado. Lo que estamos a punto de explorar no es la historia de una ley dietética, es un viaje al corazón de cómo se construye la civilización y cómo los símbolos adquieren un poder de vida o muerte. Descubriremos que el cerdo se encuentra en el epicentro de una batalla teológica sobre la naturaleza misma de la creación. La pregunta no es solo por qué no se podía comer, sino qué representaba para que su consumo fuera una afrenta a lo divino. La respuesta cambiará para siempre tu forma de entender estos textos antiguos y las culturas que moldearon nuestro mundo. Para comprender la prohibición, debemos viajar a un mundo distinto. Imaginen el corredor levantino, un puente terrestre conectando los 3 continentes del mundo antiguo. No era un remanso de paz, sino la autopista de los imperios. Por aquí marchaban los ejércitos de Egipto, Asiria y Babilonia. Sobrevivir en este epicentro geopolítico no era solo cuestión de fuerza, sino de una inquebrantable cohesión cultural. Para la nación de Israel, atrapada en este torbellino, la pregunta fundamental no era cómo conquistar, sino cómo existir sin ser borrada del mapa, sin ser asimilada por las superpotencias circundantes. El desafío no era únicamente militar, era una batalla de ideas. El antiguo cercano Oriente era un océano de politeísmo. Cada ciudad, tribu e imperio tenía su panteón de dioses: Baal, Astarte, Moloch, Marduk. Se creía que estas deidades gobernaban cada aspecto de la vida, desde la fertilidad de la tierra hasta el éxito en la guerra. En este contexto, la cultura era inseparable de la religión. Adoptar las costumbres de un vecino significaba, inevitablemente, adoptar también a sus dioses, lo que llevaba a una erosión de la propia identidad hasta su completa desaparición. Y es aquí donde Israel introduce una idea revolucionaria que definiría su destino: el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, Yahvé,
que no era una deidad territorial, sino el creador del universo. Este concepto venía acompañado de una idea igualmente radical: el pacto, un acuerdo vinculante entre esta deidad y el pueblo. No eran simplemente adoradores, eran un pueblo elegido, con una misión y responsabilidades. Esta relación de pacto exigía lealtad exclusiva y una separación visible y tangible del mar de culturas paganas que los rodeaban. Ser parte del pacto era una forma de vida total. ¿Cómo se materializaba esta separación en la vida cotidiana? A través de la ley. La Torá, el código legal y moral de Israel, era un manual para construir y mantener una identidad única. Las leyes sobre matrimonio, justicia, vestimenta y, crucialmente, alimentación, funcionaban como muros culturales. Cada comida se convertía en un acto de recordación, una afirmación de quiénes eran y a quién servían. Las leyes dietéticas, conocidas como kashrut, creaban una distinción inmediata en la mesa. Al declarar ciertos alimentos puros y otros impuros, se trazaba una línea invisible pero poderosa entre nosotros y ellos. Dentro de este sistema de clasificación, algunos animales eran simplemente impuros, mientras que otros cargaban con un peso simbólico mucho mayor. El cerdo no era un animal neutral en este paisaje cultural. Para las naciones vecinas, desde los cananeos hasta los filisteos, el cerdo ocupaba un lugar específico en sus prácticas religiosas, a menudo asociado con deidades del inframundo y ritos de fertilidad que eran un anatema para la fe israelita. Por lo tanto, rechazar al cerdo no era solo una elección dietética, era un acto de repudio teológico, una declaración política y una renuncia frontal a las prácticas de sus vecinos. Era el símbolo definitivo de su diferencia. Para comprender la profundidad de estas leyes, debemos descender del plano de lo puramente teológico y pisar el terreno árido y polvoriento del antiguo Canaán, porque la identidad de un pueblo no se forja únicamente con creencias, sino con las decisiones diarias que garantizan su supervivencia. Lo que a primera vista parece un edicto divino arbitrario, al examinarlo bajo la lente de la ecología y la economía de la época, se revela como una estrategia de una lógica implacable. La prohibición del cerdo no era un mero capricho celestial, era una pieza clave en el complejo rompecabezas de la existencia en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Era la sabiduría de generaciones, destilada en una ley sagrada, diseñada para proteger al pueblo de una amenaza silenciosa pero letal: la ineficiencia. El primer pilar de esta lógica de supervivencia reside en la dieta del propio animal. A diferencia de las ovejas, las cabras o el ganado vacuno, que son rumiantes capaces de transformar hierba y matorrales, recursos no comestibles para el ser humano, en proteínas, leche y lana, el cerdo es un competidor directo. Su sistema digestivo es muy similar al nuestro. Come lo que nosotros comemos: granos, raíces, frutas y restos de comida. En una sociedad agraria y seminómada, donde cada cosecha era incierta y cada grano de trigo un tesoro, criar un animal que devoraba las mismas provisiones que la familia era un lujo insostenible. Era, en esencia, una máquina de conversión de alimentos de alto valor en carne, con una tasa de retorno terriblemente ineficiente. Cada cerdo criado representaba una boca más que alimentar de las mismas reservas que debían sostener a la comunidad. El segundo pilar es aún más crítico en el clima del Medio Oriente: el agua. El cerdo es un animal fisiológicamente mal adaptado a los climas cálidos y secos. Carece de glándulas sudoríparas funcionales, lo que le impide regular su temperatura corporal de manera eficiente. Para sobrevivir, necesita imperativamente revolcarse en el lodo o en el agua. Esta dependencia lo convierte en un consumidor masivo de uno de los recursos más escasos y preciados de la región. Mientras una cabra podía sobrevivir con una mínima cantidad de agua, un cerdo requería un suministro constante que simplemente no existía de forma natural en la mayor parte del territorio. Dedicar pozos y manantiales a mantener frescos a los cerdos, en lugar de a los cultivos y a las personas, habría sido un suicidio ecológico a cámara lenta, una decisión que ninguna comunidad sensata podría permitirse. Más allá de la comida y el agua,
estaba el problema fundamental de la movilidad. El estilo de vida de los primeros israelitas era pastoral y seminómada. Su riqueza y sustento dependían de la capacidad de mover sus rebaños en busca de pastos y agua, siguiendo los ciclos de las estaciones. Las ovejas y las cabras son animales de rebaño por naturaleza, fáciles de guiar y capaces de recorrer largas distancias. El cerdo, por el contrario, es un animal sedentario. No se le puede arrear, no pasta mientras camina, es lento, terco y está atado a su entorno inmediato. Para un pueblo en movimiento, el cerdo no era un activo, sino un ancla. Su cría forzaba un estilo de vida completamente sedentario y dependiente de un suministro constante de grano y agua, algo que la frágil ecología de las colinas de Judea simplemente no podía garantizar de forma estable. Así, la prohibición del cerdo emerge no como un tabú místico, sino como una obra maestra de pragmatismo. Era una ley que protegía la base misma de la economía y la ecología de la nación. Al declarar al cerdo como impuro, la ley eliminaba de raíz la tentación de invertir recursos vitales en un animal que era un callejón sin salida económico, un desastre hídrico y una pesadilla logística. Era una forma de ingeniería social y ecológica, envuelta en el lenguaje de lo sagrado. La ley no solo definía quiénes eran los israelitas en el plano espiritual, sino que dictaba cómo debían vivir para prosperar, asegurando que su modo de vida estuviera en perfecta armonía con las duras realidades de la tierra que les fue prometida. Pero más allá de la identidad cultural y la lógica económica, existía una razón más profunda, más siniestra, para evitar al cerdo. Una amenaza invisible que acechaba en la propia carne del animal, un enemigo microscópico que la ciencia tardaría milenios en identificar. En un mundo sin conocimiento de la microbiología, donde las enfermedades eran vistas como castigos divinos o desequilibrios de humores, ciertas reglas dietéticas no eran simples costumbres, sino barreras literales entre la vida y una muerte agónica. La prohibición del cerdo se revela entonces no solo como un pilar de la fe, sino como un extraordinario protocolo de salud pública, una defensa contra un asesino silencioso que diezmaba poblaciones enteras sin que nadie comprendiera su origen. El principal de estos adversarios invisibles es un parásito devastador, la Trichinella spiralis. Este gusano nematodo tiene un ciclo de vida aterradoramente eficiente. Cuando un animal, como un cerdo, consume carne contaminada, las larvas se liberan en su intestino, maduran y se reproducen. Sus descendientes viajan por el torrente sanguíneo y se enquistan en los músculos, esperando a su próximo huésped. Para los humanos, consumir esa carne de cerdo poco cocida era jugar a una ruleta rusa biológica. Los síntomas de la triquinosis eran horribles: fiebre alta, dolor muscular insoportable, hinchazón facial y, en casos graves, insuficiencia cardíaca o respiratoria. Sin tratamiento moderno, era una sentencia de sufrimiento prolongado o muerte, y la triquinosis era solo la punta del iceberg. La carne de cerdo era un vector conocido para otros parásitos peligrosos, como la Taenia o Taenia solium, que podía llevar a la cisticercosis, una infección en la que las larvas se alojan en el cerebro, causando convulsiones y trastornos neurológicos fatales. A esto se sumaban bacterias como la que causa la brucelosis, una enfermedad febril debilitante. En el clima cálido de Oriente Medio, y sin ningún método de refrigeración, la carne se convertía en un caldo de cultivo para estos patógenos en cuestión de horas. Los métodos de conservación, como el salado o el secado, no siempre eran suficientes para eliminar estas amenazas microscópicas, haciendo de cada comida un riesgo potencial. Aquí es donde la prohibición divina adquiere una dimensión de sabiduría casi profética. En una era desprovista de microscopios y de la teoría de los gérmenes, ¿cómo podría una civilización protegerse de un enemigo que no podía ver ni comprender? La respuesta fue una ley absoluta, incuestionable, emitida por la máxima autoridad. No era una sugerencia dietética, sino un mandato sagrado. Al declarar al cerdo inmundo, el Código Levítico no estaba haciendo un juicio sobre la naturaleza del animal, sino que estaba estableciendo una cuarentena sanitaria radical. Era un manual de supervivencia codificado en lenguaje religioso.
una medida preventiva de una eficacia brutalmente simple. Si no se puede garantizar su seguridad, no se consume. Por lo tanto, esta ley trascendía la mera teología para convertirse en un mecanismo de protección comunitaria. Evitar el cerdo era evitar las plagas que podían incapacitar a los guerreros, matar a los niños y desestabilizar a la sociedad entera desde dentro. La impureza no era un concepto abstracto, sino una advertencia tangible sobre la enfermedad y la muerte que acechaban en su carne. La prohibición funcionó como un cortafuegos biológico, aislando al pueblo de Israel de una de las fuentes de enfermedades transmitidas por alimentos más potentes del mundo antiguo. Era, en esencia, una de las primeras y más exitosas leyes de salud pública de la historia, envuelta en el manto de lo sagrado. Pero si las razones de supervivencia y salud fueran las únicas, la historia terminaría aquí. Sería una simple nota en la historia de la salud pública. Sin embargo, el texto bíblico nos empuja a una capa de significado mucho más profunda, una que trasciende la ecología y la medicina. Estamos entrando en el reino del simbolismo, donde cada animal, cada característica, se convierte en una letra en un alfabeto sagrado. Levítico 11 no es solo un manual de dietética, es un mapa cosmológico, una guía para entender el orden divino. La prohibición del cerdo, en este contexto, deja de ser precaución para convertirse en una poderosa lección teológica, repetida en cada comida, en cada mercado. El código se presenta con una claridad casi matemática. Para los animales terrestres, 2 criterios deben cumplirse sin excepción: tener la pezuña hendida y ser rumiante. La pezuña partida, que divide el pie, se ha interpretado a lo largo de los siglos como un símbolo de discernimiento. Representa la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, de caminar por el mundo tomando decisiones conscientes. Un animal con la pezuña hendida pisa con firmeza, separando su camino. Es la manifestación física de una mente que no se confunde, que no mezcla categorías, que vive en un mundo de orden moral y espiritual. El segundo criterio, la rumia, nos lleva del mundo exterior al interior. Rumiar es el acto de regurgitar el alimento para masticarlo de nuevo. Simbólicamente, esto representa la meditación profunda sobre la palabra de Dios. No basta con consumir la ley una sola vez. El verdadero creyente debe traerla de vuelta a la mente, una y otra vez, masticarla, analizarla desde todos los ángulos, hasta que sus nutrientes espirituales sean completamente absorbidos. Es un proceso lento y deliberado. La rumia es el símbolo de una fe internalizada, una sabiduría que no es superficial, sino que se ha convertido en parte integral del ser a través de la contemplación constante. Y aquí, en la intersección de estos 2 poderosos símbolos, encontramos al cerdo. El cerdo se convierte en el arquetipo de la impureza precisamente porque es una criatura de ambigüedad. Cumple uno de los criterios, pero no el otro. Tiene la pezuña hendida, lo que le da una apariencia superficial de pureza. Camina como si discerniera, como si perteneciera al orden divino. Sin embargo, no rumia. Devora su comida vorazmente, sin reflexión, sin internalización. Esta contradicción es lo que lo condena. El cerdo es el símbolo perfecto de la hipocresía, la apariencia externa de rectitud que oculta una falta de contemplación interna. Es la forma sin el fondo, el acto sin la intención. Por lo tanto, la prohibición del cerdo se transforma en una lección diaria sobre la naturaleza de la santidad. No se trataba de evitar un animal sucio, se trataba de rechazar la ambigüedad espiritual. Cada vez que un israelita se abstenía de comer cerdo, estaba reafirmando un principio fundamental. La consagración a Dios debe ser total, sin fisuras, sin contradicciones. Las acciones externas, la pezuña, y la vida interior, la rumia, deben estar en perfecta armonía. El cerdo, en su estado de casi puro pero no del todo, representaba el peligro de una fe a medias, de un compromiso dividido. Evitarlo era un acto físico que reforzaba una verdad espiritual. En el camino hacia lo sagrado, no hay lugar para las medias tintas, pero la pureza simbólica y la salud pública eran solo 2 capas de una realidad mucho más compleja.
Para entender la verdadera profundidad de la prohibición, debemos salir del campamento de Israel y mirar a través de sus fronteras, hacia el mundo de sus vecinos y enemigos. En el antiguo cercano Oriente, la comida era una declaración de identidad, una afiliación política y, sobre todo, un acto de culto. Lo que una nación sacrificaba a sus dioses definía quiénes eran. Y para los israelitas, rodeados por Egipto, Canaán y los filisteos, el cerdo se encontraba en el epicentro de un campo de batalla espiritual. Consideremos primero a Egipto, la sombra de la que Israel acababa de escapar. La relación egipcia con el cerdo era profundamente pagana. El animal estaba asociado con el dios Set, la deidad del caos, la violencia y el desorden. Aunque generalmente se consideraban impuros y sus cuidadores eran marginados, los cerdos eran sacrificados ritualmente a Set en un intento de apaciguar las fuerzas oscuras que representaba. Para un israelita, esta conexión era inequívoca. El cerdo estaba manchado por su vínculo con un dios de la oscuridad. Rechazar su carne era rechazar activamente el panteón caótico y la teología opresiva de sus antiguos amos. Al entrar en la tierra prometida, el conflicto se intensificó con los cananeos. La arqueología ha desenterrado pruebas contundentes en antiguos lugares de culto cananeos. Los restos óseos de cerdos jóvenes son una constante, indicando que eran un animal de sacrificio preferido para deidades como Baal y Astarte, los principales adversarios de Yahvé en la narrativa bíblica. Si esta inmersión profunda en la historia está aclarando estos antiguos misterios, muestra tu apoyo presionando el botón de me gusta y dinos en los comentarios qué cultura antigua te parece más fascinante. Para Israel, comer cerdo era, por tanto, coquetear con la abominación, participar simbólicamente en la idolatría que se les ordenó erradicar. Y luego estaban los filisteos, los archienemigos de la era de los jueces y la monarquía temprana. Las excavaciones en sus principales ciudades, Asdod, Ecrón, Gat, revelan un contraste dietético asombroso con los asentamientos israelitas cercanos. Mientras que los sitios israelitas casi no contienen huesos de cerdo, los sitios filisteos están repletos de ellos. El cerdo no era solo un alimento ocasional para ellos, era un pilar de su dieta. Esta línea culinaria trazó una frontera invisible pero poderosa. La abstinencia del cerdo se convirtió en un marcador diario de identidad nacional y religiosa, un recordatorio constante en cada comida. No somos como ellos. Por lo tanto, la prohibición del cerdo trascendió la mera dietética para convertirse en una herramienta de formación de identidad y una muralla contra la asimilación. No era una regla arbitraria, sino un firewall cultural y espiritual cuidadosamente diseñado. Al rechazar el animal asociado con Set de Egipto, los rituales de Baal en Canaán y la dieta cotidiana de los filisteos, los israelitas hacían una declaración física y diaria de lealtad exclusiva. La elección de qué no comer se volvió tan crucial como la elección de a quién adorar, transformando la mesa familiar en un altar de devoción y separación consagrada únicamente a Yahvé. Con la llegada de Jesús de Nazaret, el intrincado sistema de leyes ceremoniales que había definido a Israel durante más de un milenio se enfrentaría a su momento más decisivo. No se trataba de una simple reforma, sino de una profunda resignificación, una revolución teológica que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y lo sagrado. Las leyes dietéticas, que habían funcionado como una muralla protectora y un recordatorio diario de la santidad, estaban a punto de ser trascendidas. El enfoque estaba a punto de desplazarse desde el plato de comida hacia el corazón humano, el verdadero epicentro de la pureza y la impureza. Este cambio no anularía el pasado, sino que lo cumpliría, revelando el propósito último que siempre había estado latente bajo la superficie del ritual. La pregunta ya no sería ¿qué comes?, sino ¿quién eres en lo más profundo de tu ser? El epicentro de esta transformación se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. En una confrontación directa con los fariseos quienes lo acusaban de no seguir las tradiciones del lavado ritual, Jesús articula uno de los principios más radicales del nuevo pacto. Su declaración fue un golpe directo al corazón del sistema de pureza ceremonial. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo.
sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y para que no quedara duda, explicó a sus discípulos que del interior, del corazón humano, proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y toda clase de maldad. Con estas palabras, Jesús redefinió la contaminación. La verdadera impureza no es un asunto de digestión, sino de intención. No reside en el alimento, sino en el alma. Esta enseñanza representó un cambio de paradigma monumental. Jesús no estaba simplemente aboliendo una ley por capricho, estaba revelando su significado más profundo. Las complejas reglas sobre animales puros e impuros habían sido, en esencia, una herramienta pedagógica. Eran un símbolo físico, una lección diaria diseñada para enseñar a Israel sobre la necesidad de una consagración total y una pureza espiritual interna. Al declarar que todo alimento es limpio, como añade el propio evangelista Marcos, Jesús estaba afirmando que el símbolo había cumplido su propósito. La realidad a la que apuntaba la ley, la necesidad de un corazón purificado, había llegado en su persona. El andamiaje ritual ya no era necesario porque el edificio de la verdadera santidad, construida sobre la fe y la transformación interior, estaba siendo erigido. Décadas más tarde, esta verdad sería confirmada de manera dramática al apóstol Pedro, un hombre que, a pesar de haber caminado con Jesús, todavía estaba profundamente atado a las tradiciones de su pueblo. En la ciudad de Jope, mientras oraba, Pedro tuvo una visión. Un gran lienzo descendió del cielo, conteniendo toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, muchos de ellos explícitamente prohibidos por la ley mosaica. Una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». La respuesta de Pedro fue instintiva y visceral, un reflejo de toda una vida de obediencia. «De ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada común o inmundo». La respuesta divina fue categórica y final, repitiéndose 3 veces para enfatizar su autoridad. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. El verdadero alcance de esta visión se reveló casi de inmediato. No se trataba solo de comida, se trataba de personas. La visión preparó a Pedro para el siguiente paso en la historia de la redención: llevar el evangelio a la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil. La abolición de la barrera dietética fue el preludio de la demolición de la barrera étnica y cultural que separaba a judíos y gentiles. Si Dios había declarado limpios a todos los alimentos, ¿quién era Pedro para declarar impura a una persona a la que Dios estaba llamando? El nuevo pacto en Cristo creaba una nueva humanidad, unida no por la dieta o el linaje, sino por la fe. La pureza ya no se definía por lo que se evitaba comer, sino por aquel en quien se creía, inaugurando una era de inclusión universal que redefinió para siempre las fronteras de la fe. Pero si la letra de la ley fue superada, ¿significa que la sabiduría que la inspiró también se desvaneció? En absoluto. Al trascender el precepto temporal, el nuevo pacto nos obliga a mirar más profundo, a desenterrar los cimientos sobre los que se construyó la prohibición. El primer gran principio que emerge es el de la mayordomía del cuerpo. La ley mosaica trataba el cuerpo del israelita como un dominio sagrado que debía mantenerse puro para Dios. En el Nuevo Testamento, esta idea no se anula, sino que se intensifica radicalmente. El apóstol Pablo lo articula con una claridad asombrosa. El cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo. Esta no es una simple metáfora poética, es una declaración teológica de un valor incalculable. La pregunta, por tanto, deja de ser qué animales específicos se pueden comer y se transforma en una cuestión mucho más amplia y personal. ¿Cómo estoy administrando, cuidando y honrando este templo que me ha sido confiado? El segundo principio eterno es el de la separación de las influencias corruptoras. La prohibición del cerdo y otros animales no era solo una regla dietética, era una barrera cultural y espiritual. Funcionaba como un recordatorio diario y tangible de que Israel era un pueblo apartado, llamado a ser diferente de las naciones idólatras que lo rodeaban. Hoy, las fronteras no se trazan en la mesa, sino en la mente y el corazón. Las influencias impuras ya no son carnes asociadas a cultos paganos,
sino ideologías que deshumanizan, entretenimientos que degradan el espíritu, o hábitos de consumo que nos esclavizan. El principio de separación nos llama a un discernimiento constante. Nos exige preguntarnos, ¿qué estoy permitiendo que entre en mi santuario interior? ¿Qué filosofías, contenidos o relaciones están moldeando mi carácter? La lealtad exclusiva a Dios, que antes se demostraba rechazando ciertos alimentos, hoy se demuestra rechazando las corrientes culturales que se oponen a la verdad y la virtud. El tercer pilar es la obediencia a la sabiduría divina, incluso cuando no se comprende por completo. Para el antiguo israelita, la razón detrás de cada ley dietética no siempre era evidente. No tenían acceso a la microbiología moderna para entender los peligros de la triquinosis. Su obediencia no se basaba en la comprensión científica, sino en la confianza en la benevolencia y sabiduría de su legislador. Este principio es quizás el más desafiante para la mentalidad moderna, que exige una justificación racional para todo. Sin embargo, la fe, por su propia naturaleza, implica confiar en una perspectiva que trasciende la nuestra. La sumisión a los preceptos divinos, tanto en la antigüedad como ahora, es un acto de humildad. Es el reconocimiento de que el arquitecto del universo posee un conocimiento del diseño humano que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar. La obediencia se convierte así en la expresión máxima de la confianza. Aplicar estos principios al siglo XXI revela su asombrosa relevancia. Tomemos el principio de mayordomía del cuerpo. En una era de alimentos ultraprocesados, epidemias de obesidad y adicciones normalizadas, la idea del cuerpo como un templo sagrado es un manifiesto revolucionario. La pregunta ya no es si el cerdo es impuro, sino si una dieta basada en químicos, azúcares refinados y grasas artificiales honra al Creador. ¿Es el abuso de sustancias, ya sean legales o ilegales, un acto de cuidado o de profanación de ese templo? La sabiduría antigua, despojada de su contexto ceremonial, nos habla directamente sobre la salud pública, la nutrición consciente y la autodisciplina. Nos desafía a tratar nuestros cuerpos no como meros vehículos para el placer momentáneo, sino como recipientes sagrados de la vida misma. Finalmente, el principio de separación nos confronta con nuestra dieta mediática e intelectual. En la era digital, estamos inundados por un torrente de información y entretenimiento. La pregunta bíblica sobre la pureza se traslada del plato a la pantalla. El contenido que consumimos nos edifica, nos inspira a la compasión y a la verdad, o fomenta el cinismo, la división y la superficialidad. Separarse de las influencias corruptoras hoy puede significar silenciar ciertas voces en redes sociales, elegir cuidadosamente las películas y series que vemos, o desconectarse de los ciclos de noticias que solo generan ansiedad y odio. La disciplina que se requería para mantener una dieta kosher se necesita ahora para mantener una mente y un espíritu sanos en un mundo saturado de toxicidad informativa. Los principios son eternos. Solo cambian los preceptos a través de los cuales los vivimos. Esta sabiduría sobre la administración del cuerpo no es un eco aislado en la historia. A medida que la revelación divina se expandió a través de las culturas semíticas, encontramos un paralelismo asombroso y directo en el Islam. El Corán, en múltiples suras como Al-Baqarah y Al-An'am, prohíbe explícitamente el consumo de la carne de cerdo, utilizando un lenguaje que resuena con una familiaridad casi inquietante con el de Levítico. Se le describe como rijs, una impureza o abominación. Esta prohibición no es una nota al pie de página, sino un pilar central de la ley dietética islámica, seguida por más de 1.000 millones de personas hasta el día de hoy. La convergencia de dos de las religiones abrahámicas más grandes del mundo en este punto específico sugiere que la prohibición trasciende una única tradición. Apunta a una preocupación profundamente arraigada en la conciencia espiritual y cultural del antiguo Cercano Oriente, una sabiduría compartida sobre los límites entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. La existencia de esta regla tanto en la Torá como en el Corán nos obliga a preguntar, ¿es esto simplemente una herencia cultural o una doble confirmación de un principio divino?
Ambas tradiciones surgieron de paisajes desérticos, donde la cría de cerdos era ecológicamente insostenible y sanitariamente arriesgada. Sin un conocimiento microbiológico formal, los antiguos observaban patrones de enfermedad y salud. El cerdo, un animal omnívoro que consume desechos y es notorio portador de parásitos como la triquinosis, representaba un riesgo tangible y visible. La prohibición, por lo tanto, funcionaba como una barrera sanitaria divinamente sancionada. Era una forma de medicina preventiva codificada como ley religiosa, un mecanismo de supervivencia colectivo envuelto en el lenguaje de la santidad. La repetición de la norma en el Islam, siglos después, no solo la reforzó, sino que la validó como una directriz de protección atemporal para sus seguidores, independientemente del contexto geográfico cambiante. Y es aquí donde el eco del pasado se encuentra con la resonancia ensordecedora de la ciencia moderna. Durante siglos, la prohibición del cerdo fue vista por muchos en el mundo occidental como una reliquia arcaica. Sin embargo, en las últimas décadas, la investigación nutricional ha comenzado a validar con una precisión asombrosa la intuición detrás de estas antiguas leyes. En 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia que sacudió al mundo. Clasificó la carne procesada, que incluye productos de cerdo como el tocino, las salchichas y el jamón, como un carcinógeno del grupo 1. Esta es la categoría de mayor riesgo, la misma que ocupan el tabaco, el amianto y el plutonio. De repente, la antigua advertencia sobre la impureza del cerdo adquirió un significado completamente nuevo y aterrador en el lenguaje de la oncología y la salud pública. La ciencia ha desentrañado los mecanismos moleculares que subyacen a este riesgo. No se trata solo de parásitos, que la cocción moderna puede eliminar. Se trata de los compuestos inherentes y añadidos a la carne de cerdo procesada. Las altas concentraciones de grasas saturadas y colesterol contribuyen directamente a las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo. Más específicamente, los nitratos y nitritos utilizados como conservantes pueden formar compuestos N-nitrosos en el cuerpo, que son potentes agentes cancerígenos que dañan el ADN celular, especialmente en el colon y el recto. La sabiduría antigua, expresada en una prohibición absoluta, actuaba como un cortafuegos simple pero efectivo contra una cascada de patologías complejas que la ciencia moderna apenas ahora está logrando descifrar por completo. La ley no necesitaba explicar la bioquímica, simplemente ofrecía la solución. Así, la prohibición bíblica del cerdo se revela no como un mandato arbitrario, sino como una pieza de asombrosa presciencia sanitaria. Es un ejemplo perfecto de cómo los principios eternos de la mayordomía del cuerpo y la evitación de lo corruptor se manifestaron en un precepto temporal y específico, lo que los antiguos hebreos y los primeros musulmanes identificaron a través de la observación y la revelación como impuro. La ciencia del siglo XXI lo identifica con etiquetas como carcinogénico y aterogénico. La terminología ha cambiado, pero la verdad subyacente permanece intacta. La antigua ley, lejos de ser obsoleta, se erige como un testimonio de una sabiduría que trasciende su tiempo, un eco de la verdad que resuena con la misma claridad en los laboratorios de hoy, como lo hizo en las tiendas del desierto hace milenios. Hemos viajado a través de la ecología del desierto, las advertencias de la medicina antigua, el profundo simbolismo de la pureza y la forja de una identidad cultural única, y al final de este laberinto de razones, emerge una verdad ineludible. La prohibición del cerdo nunca fue, en su esencia, sobre el cerdo. Reducirla a una simple regla sanitaria o a un mero tabú cultural es perder de vista el genio holístico que la sustenta. Cada capa que hemos desvelado no es una explicación aislada, sino una faceta de un diamante multifacético. La ley era ecológica, y médica, y simbólica, y cultural, todo al mismo tiempo. Era un sistema de sabiduría integrado, diseñado para proteger y guiar a un pueblo en cada dimensión de su existencia. Esta convergencia de propósitos revela que la mente detrás de la ley no pensaba en categorías separadas, sino en el bienestar total del ser humano.
El verdadero protagonista de esta historia no es un animal, sino el carácter del legislador. La prohibición es una ventana a la naturaleza de un Dios que se preocupa íntimamente por los detalles de la vida de su pueblo. Le importa la tierra que habitan y cómo la gestionan. Le importa la comida que entra en sus cuerpos y el impacto que tiene en su salud. Le importa la pureza de sus corazones y las ideas que simbolizan su devoción. Y le importa su cohesión como comunidad, su capacidad para mantenerse distintos y fieles en un mundo de influencias corruptoras. La ley sobre el cerdo es, en última instancia, una profunda declaración teológica, una demostración de un cuidado divino que abarca desde el parásito microscópico en la carne hasta la identidad cósmica de una nación. Es la firma de un creador que no separa lo sagrado de lo secular, sino que ve toda la vida como una oportunidad para la santidad. Comprender esto transforma nuestra lectura de las Escrituras. Ya no vemos un libro de reglas arcaicas y desconectadas, sino un manual de sabiduría divina diseñado para la vida real. Cuando el Nuevo Testamento declara todos los alimentos limpios, no está contradiciendo o aboliendo esta sabiduría, la está cumpliendo y llevando a su conclusión lógica. El andamiaje externo de la ley dietética ya no es necesario porque el principio subyacente, el cuidado holístico del templo del cuerpo y el alma, se ha internalizado a través del espíritu. La pregunta ya no es, ¿qué dice la lista?, sino, ¿qué honra a Dios y promueve el bienestar integral en mi contexto actual? La responsabilidad se traslada de la obediencia a una regla externa a un discernimiento interno, una tarea mucho más exigente y madura. Este principio nos desafía directamente en el siglo XXI. La pregunta que la prohibición del cerdo nos obliga a hacer no es si debemos comer tocino, sino cuáles son los cerdos modernos que amenazan nuestro bienestar integral. ¿Qué consumimos, no solo como alimento, sino como información, entretenimiento y relaciones? ¿Qué es ecológicamente insostenible, médicamente perjudicial, simbólicamente impuro o culturalmente destructivo para nuestra fe? La sabiduría bíblica nos llama a aplicar este mismo filtro holístico a nuestras vidas. Nos exige examinar nuestras dietas de comida rápida, nuestro consumo de redes sociales, nuestras elecciones financieras y nuestras alianzas políticas con un rigor que busca honrar a Dios en cada faceta de nuestra existencia. La lección del cerdo es una lección de discernimiento total. Así, el mandamiento aparentemente extraño sobre un animal del desierto se revela como una de las lecciones más relevantes para nuestra era compleja. Nos enseña a pensar de manera integrada, a ver la mano de Dios en los detalles y a tomar en serio la mayordomía de toda nuestra vida. Este es el verdadero tesoro escondido en las páginas de la ley. Es una invitación a dejar de leer la Biblia como un catálogo de qué hacer y qué no hacer, y empezar a verla como lo que realmente es, una revelación de la mente de Dios. Pero si esta única ley revela una sabiduría tan profunda, ¿qué secretos se esconden en los mandamientos que creemos entender? En nuestro próximo documental, exploraremos el código oculto detrás de uno de los conceptos más revolucionarios y malinterpretados de la historia, el Sabbat. Descubriremos por qué el mandato de descansar no era una carga, sino la clave divina para la libertad, la justicia y la creatividad humana. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vamos a revelar cambiará para siempre tu forma de ver el tiempo mismo.